Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, así de pie como estamos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según escribió Juan, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 13 hasta el versículo número 25. Evangelio de Juan, capítulo número 2, versículo 13 hasta el versículo número 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció la moneda a los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Oramos al Señor. Padre, rogamos una vez más en esta mañana, Señor, le suplicamos que pueda hablarnos, porque lo necesitamos, Padre. Necesitamos que nos hable, necesitamos escuchar su palabra poderosamente. Y rogamos que lo hagas, Señor. Y yo ruego que me uses, Señor, como instrumento suyo, para poder predicar su palabra, sabiendo, Señor, que esto no puede hacerse en las fuerzas de la carne ni en la capacidad del talento. Es necesario el poder de su Espíritu para poder predicar su palabra. Por favor, Señor, le ruego que me use para que solamente su Hijo sea glorificado, para que, Señor, el Evangelio sea anunciado y podamos salir de este lugar maravillados y sorprendidos, como los discípulos quedaron ese día cuando Jesús llevó a cabo tan grande señal. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus asientos. En el día de ayer, cuando estábamos predicando en la plaza, en el parque, y tuvimos ese bache que nos gritaron para darnos el micrófono, cuando me estoy bajando, un hombre me grita y me dice, deja de predicar lo que estás predicando y predicá Juan 3:16. Bueno, estamos cerca de llegar a ese capítulo. Estamos en el capítulo número 2. Dios quiera que hoy cerremos el capítulo número 2 y empecemos a estudiar tan bello pasaje, tan impresionante texto del capítulo número 3. Es amplio, es largo, es profundo, es hermoso. Y vamos a llegar a analizar ese versículo tan impresionante de Génesis, de Juan capítulo 3, versículo 16. No sé si anteriormente dije Génesis 3. No, ok. Muy bien. Por ahí uno dice una cosa que nada que ver.
Nuestro Señor Jesús, cumpliendo con toda la ley mosaica, porque Él debía cumplir todo lo que se manda en la ley, llevar a cabo todo lo que está escrito, y Él es el único que cumplió perfectamente toda la ley. Una vez más, el Señor muestra el cumplimiento a lo que la ley mandaba. Se dirige a Jerusalén para celebrar la fiesta más importante de Israel, la Pascua. Habían 3 celebraciones sumamente importantes, pero ninguna era tan importante como la fiesta de las Pascuas. Jesús, al llegar a Jerusalén ya con alguno de sus discípulos, se encuentra que el templo santo de Dios se había convertido en casa de mercado. Esas son las palabras de Jesús en el versículo número 16. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces Jesús comienza a revelar a los ojos de todos los que estaban ahí, de todos los judíos, de todos los presentes e inclusive de los gentiles, porque lo que estaban haciendo, cambiando las monedas, vendiendo palomas, vendiendo cordero, era en el patio gentil. Así que ahí no solamente había judíos, había gentiles, y Jesús estaba revelando, dando su gloriosa identidad como Hijo de Dios. Ven una vez más el versículo 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre. Él purifica el templo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne, no como un profeta ordinario, sino como el Hijo encarnado de Dios. Por eso Jerónimo, un padre de la iglesia, haciendo alusión a este pasaje, dice lo siguiente: una ardiente luz fulguraba en sus ojos y la majestad de la divinidad resplandecía sobre sus ojos. Cristo, al empezar a purificar el templo, su actitud, sus palabras, su rostro, sus ojos, dice Jerónimo, reflejaban la majestad de la divinidad. En el último sermón que nosotros tuvimos hace 2 domingos atrás, y el domingo pasado no pudimos estar por causa del tiempo, gracias a Dios que hoy podemos estar con frío, capaz con alguna gotita que entra por las ventanas, pero podemos estar. En el último sermón nosotros habíamos analizado que Jesús es Dios. Habíamos empezado una larga introducción dando a entender o hablando sobre cómo Jesús es considerado por todos los hombres y en todas las edades, pero cómo Jesús es anunciado por toda la palabra del Señor y por este evangelio en particular. Jesús es Dios. Y hemos anunciado que Jesús es Dios por la autoridad para purificar el templo y para ejercer disciplina. Ahora, siendo estrictos y siendo detallados en nuestro análisis y el sermón pasado, simplemente hemos estudiado hasta el versículo número 16. Nos ha quedado todo el resto del pasaje hasta terminar el capítulo. Nosotros nos proponemos a descubrir las 3 características que Juan, el evangelista, el apóstol, presenta sobre la divinidad de Jesús. Si ustedes nos recuerdan, se los vuelvo a decir. Nosotros hemos dicho que este pasaje, Juan está presentando 3 características para que nosotros podamos predicar y creer que Jesucristo es Dios hecho carne. En primer lugar, su autoridad para ejercer disciplina, la purificación del templo, como hemos estudiado el sermón pasado. En segundo lugar, su poder sobre la vida y sobre la muerte. Y en tercer lugar, su conocimiento absoluto de todos los hombres. Sin embargo, hermanos, permítanme muy brevemente, lo más conciso que yo pueda, terminar los versículos 17 y 18 que nos quedaron por ahí flotando, que teníamos que haber analizado en el sermón pasado, para entonces sí poder observar el segundo punto, la segunda característica que Juan nos da, su poder sobre la vida. Dice el versículo número 17 y 18 así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron,
¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Lo que Jesús acababa de hacer en ese preciso momento, purificar el templo, volcar las mesas de los cambistas, hacer un azote con las cuerdas y echar a todas estas personas, tiene un efecto profundamente opuesto entre sus discípulos y el resto de las personas. Lo que Jesús acaba de hacer produjo algo en el corazón de los discípulos totalmente diferente a lo que produjo en el corazón del resto de los hombres que estaban en ese lugar, ese día de la fiesta. Las obras de Jesús estaban reafirmando la fe de sus discípulos. Sin embargo, no era lo mismo con los otros hombres. Cristo había hecho esto sin ayuda de nadie. Nosotros podemos analizar el versículo número 13. Jesús, después de haber cambiado el agua en vino, va hasta Capernaum y después va hasta Jerusalén, va con algunos de sus discípulos. Ya podemos tener noción que son Natanael, gracias mi amor, Felipe, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, que se acercan hasta Jesús, que son discípulos de Jesús y acompañan a Él. Cuando ellos llegan con Jesús a Jerusalén, en el templo, hermanos, nunca se le pasó por la cabeza lo que Jesús empezó a hacer. Ellos llegaron con Jesús y Jesús de repente empieza a volcar las mesas. Empieza a hacer con las cuerdas una especie de látigo y empieza a expulsar a las personas. Y empieza a hablar. Y ellos se mezclan entre la multitud. Ellos no ayudaron a Jesús a hacer esto. Jesús lo hizo solo. De repente estos discípulos están atónitos. Están sorprendidos. Están impactados por lo que están viendo. Y cada cosa que Jesús estaba haciendo desde que ellos estaban junto con Jesús hacía que le recordaran las Escrituras. Todo lo que Jesús hacía les recordaba la Escritura. El impacto en ellos es absolutamente notable. Fíjense lo que dice una vez más el versículo número 17. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. Estaban totalmente sorprendidos y atónitos y maravillados por lo que Jesús acaba de hacer. Las palabras que ellos dicen, el celo de tu casa o el celo por tu casa me consume, es el Salmo número 69. Es el Salmo que nosotros leímos en la apertura. Este Salmo es completamente mesiánico. Se usa ampliamente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Y les voy a dar algunos textos. Juan capítulo 15, versículo 25, se usa el Salmo 69. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, se usa el Salmo 69. Juan capítulo 2, versículo 17, se usa el Salmo 69. Romanos capítulo 15, versículo 3, se usa el Salmo 69. Mateo capítulo 27, versículo 34, se usa el Salmo 69. Y Romanos 11, 9, se usa el Salmo 69. Constantemente el Nuevo Testamento recurre al Salmo 69 para referirse a Cristo y referirse a ese salmo como algo que apuntaba al Mesías. Cristo cumplía exactamente lo que había prometido a sus discípulos con esta obra. ¿Se acuerdan lo que nosotros habíamos estudiado en el versículo número 50 del capítulo número 1 que Jesús le dice a Natanael? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cristo estaba cumpliendo lo que les había prometido. Estaba haciendo por medio de sus obras que la fe de sus discípulos sea mucho más robusta, esté mucho más arraigado. Y este principio lo hemos visto ya. Y acá vuelve a ser fuerte el énfasis. ¿Cuál es el propósito de las señales que Jesús está haciendo? Es hacer crecer la fe de sus discípulos. No tiene el propósito de llevar a nadie a la fe. El versículo número 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, convertir el agua en vino.
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, no es que porque Jesús transformó el agua en vino, entonces sus discípulos creyeron en Jesús. No, porque ya vimos que Natanael creyó. Ya vimos que Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Vemos que Felipe también le dice, hemos encontrado lo que escribió Moisés en la ley a Jesús. Vemos que también esto le dijo el hermano de Pedro a Pedro. Hemos hallado al Mesías. Ellos ya habían creído, pero por esta obra su fe ahora estaba creciendo. Su fe estaba siendo mucho más robusta. Por eso un autor dice, debemos creer primero para que luego veamos. Hermanos, no es que debemos ver para creer. Debemos creer y luego todo lo que veamos va a hacer crecer nuestra fe. Pero nosotros ya hemos creído en el Señor. Sin embargo, esta no es la reacción del resto de los hombres que vieron lo que Jesús estaba haciendo y fueron testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Versículo número 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Este pedido simplemente, hermanos, es ridículo. No tiene lógicas. Es absurdo. Ellos le estaban pidiendo una señal a Jesús. La acción que Jesús estaba haciendo era una clarísima señal de que Él en realidad era el Mesías. ¿Saben lo que estos hombres le estaban diciendo a Jesús? Nosotros queremos que nos muestres una señal, que nos sirva por señal de la señal que estás terminando de hacer. Ellos pedían una señal para que sirva por señal. Hermano, permítanme que le hagan una ilustración. Esto es como si mi esposa, que está embarazada, pero hace unos meses atrás me hubiese venido y me hubiese dicho, mi amor, estoy embarazada. Y yo le hubiese dicho, bueno, pero ¿y dónde está la prueba de eso? Y me hubiese dicho, mira, acá está el test de embarazo. Y yo le hubiese dicho, no sé, mostrame una prueba que lo que me está mostrando realmente es que estás embarazada. Es totalmente ridículo. Ya el test sería suficientemente prueba para creer. Ahora, conociéndola a mi esposa, me hubiese dicho, bueno, espera 9 meses, quédate tranquilito y vas a escuchar unos lloros después que te van a servir como prueba para el resto de tu vida. O ya vas a tener que comprar algunos pañales y te vas a dar cuenta más de lo que tenemos que comprar. Simplemente, hermanos, era ridícula la pregunta y lo que le estaban diciendo los judíos. Esta señal debía recordarles la profecía del profeta Malaquías. Malaquías en el capítulo número 3 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadero. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, se supone que estos judíos estaban esperando la llegada del Mesías, y el libro de Malaquías era absolutamente indispensable para esperar la venida del Mesías. Cuando Jesús estaba purificando el templo, ellos tenían que haber recordado esta profecía o haber recordado el salmo que se acordaron los discípulos. Sin embargo, ellos no lo hicieron así. Ellos endurecen su corazón. Ellos piden una señal. Además, hermanos, es un patrón repetido en los judíos una y otra vez. Ellos les encantaba pedir señales. Era continuamente lo que pedían. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, los judíos piden señales.
Cristo había muerto, Cristo había resucitado. Y cuando Pablo predicaba decían, ¿y dónde están las señales? Pedían más señales. Jesús les respondió a los fariseos en Mateo 12, versículo 38, que le decían, maestro, mire lo que decían, maestro, deseamos ver de ti señales. Y Jesús les responde, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y es algo que nosotros vamos a ver en la segunda característica acerca de la divinidad de Cristo. Pero Juan, además, en el capítulo número 12 y versículo número 37, nos dice lo siguiente, pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que Cristo había hecho tantas, muchas y asombrosas señales, aún así los judíos no querían creer en Jesús. El pedido de una señal, hermanos, era simplemente un pretexto para no arrepentirse de sus pecados y dejar su vida corrupta y lejos de Dios. Era un pretexto, nada más. Ahora, hermanos, ¿no es esa también la excusa recurrente de los hombres en el día de hoy? ¿Ustedes no han escuchado a personas que digan, mira, el día que Dios me hable, yo voy a ir? Ellos están esperando que algo pase. Hace un tiempito vino una persona a casa y pidió hablar conmigo y dijo, yo quiero a Dios, estoy buscando a Dios. Y le presenté el Evangelio y me dijo, no, ¿sabes lo que yo estoy esperando? Yo quiero que Dios se me presente. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver algo y el día que pase eso, entonces yo voy a ser cristiana. O otros dicen, yo quiero sentir algo. Estoy acá y quiero sentir algo y en el momento que yo sienta algo, entonces yo voy a ser cristiano. Otros, cuando Dios me muestre su poder. Hermanos, yo pasé mi adolescencia orando, haciendo vigilia, pasando las noches, queriendo ver el poder de Dios. Porque quería analizar algo. Ahora, el poder de Dios es tangible. Podemos sentir el poder de Dios. Sin embargo, una vez más, eso no puede llevarnos a creer. Hermanos, cuando una persona le diga eso y usted le esté presentando el Evangelio, sepa que esa es una excusa para continuar en rebeldía contra Dios. Los que demandan algo para creer están despreciando todas las señales que tenemos en la palabra de Dios. ¿Quieren una señal de que Dios les está llamando? ¿Quieren una señal de que Él es Dios? Lean este libro. Vean a Cristo acá. Hermanos, que la Biblia haya llegado hasta nosotros es una señal de que Dios es verdad. ¿Sabe cuántos han querido exterminar este libro? ¿Saben cuántos han querido quemar? ¿Saben cuántos han querido que este libro no llegue hasta nosotros? Y no han hecho traducciones, sin embargo, hoy la tenemos en nuestra mano. ¿Quién ha podido hacer eso? Dios. Esa es una señal gloriosa. Esto nos lleva entonces directamente a analizar nuestro segundo punto. Estos hombres le piden una señal a Cristo. Muéstranos una señal. Entonces vamos a analizar la segunda característica que Juan da. El poder de Jesús sobre la vida y sobre la muerte. Vamos a leer lo que responde Jesús y lo que pasa desde el versículo 19 hasta el versículo número 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jehová había dicho. Permítanme dividir esta característica que Juan da, el poder de Cristo sobre la vida y sobre la muerte, en 3 columnas muy sencillas, muy rápidas y muy claras. En primer lugar, la incredulidad humana para entender las palabras de Dios. En segundo lugar, el verdadero sentido de la palabra de Jesús. Y en tercer lugar, el
peso de la señal que Jesús estaba presentando. Así que entonces analicemos esta primera columna. La incapacidad humana para entender las palabras de Dios. Fíjense que cuando Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ellos malentendieron completamente las palabras de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, porque ellos le hacen referencia al templo físico y Juan agrega esta nota, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, esto es algo que también Juan va a resaltar continuamente. Los hombres no entendían las palabras de Jesús. Los hombres no entendían lo que Jesús les hablaba. Fíjense, Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo entendió que el nuevo nacimiento era volver al vientre de su madre. Jesús le había dicho, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Un hombre ya viejo puede volver al vientre de su madre? O Juan capítulo 4, versículo 11. La samaritana creyó que el agua viva era agua del pozo. Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y el que habla contigo, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, maestro, ¿con qué vas a sacar agua del pozo? Para que me des agua viva. O Juan capítulo 6, versículo 59. Los fariseos entendieron que Jesús le había de dar su carne literalmente para que comieran. ¿Qué le dijo? Yo soy el pan de vida. El que me come tendrá vida. Y los fariseos dijeron, pero ¿qué está diciendo? ¿Nos va a dar su carne para comer? Es más, esa sigue siendo la interpretación de los católicos romanos. Y es una blasfemia. Ellos creen que en la cena del Señor, en la Eucaristía, la hostia se convierte literalmente en la carne de Cristo. Ahora, eso no fue lo que Jesús estaba diciendo. Pero hermano, no voy a seguir hablando sobre eso. Eso abunda en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan. Mire, puede buscar las citas en su casa. ¿Sabe cuántas veces más mal entendieron los fariseos y las personas entendieron mal las palabras que Jesús decía? En Juan capítulo 7, versículo 34 al 36, entendieron mal. En capítulo 8, versículo 51 al 53, entendieron mal. En el versículo 56 al 57 del capítulo 8, entendieron mal. En el capítulo 10, versículo 1 al 6, entendieron mal. No entendían las palabras que Jesús estaba hablando. Esto nos habla algo muy fuerte. El mundo no entiende el mensaje que predicamos. Para ellos este mensaje es una ridiculez. Es una estupidez, es un absurdo, es una locura, no tiene sentido. Para ellos no pueden entender el mensaje que nosotros predicamos. Ahora, hermanos, si ellos no entendieron las palabras cuando Jesús se las anunció, cuando Jesús se las predicó, hermanos, ¿de verdad usted cree que le van a entender a usted? ¿Que me van a entender a mí? ¿Nosotros somos mejores predicadores que Cristo? En ninguna manera. Jesús es el príncipe de los predicadores. Jesús es el mayor predicador en toda la tierra. Y a Él no le entendieron. Hermanos, a nosotros tampoco nos van a entender. Nosotros predicando en la plaza, en el Parque Ferré, no crea, hermano, que yo estoy predicando creyendo que las personas van a entender el mensaje que estamos anunciando. No entienden. Para ellos es una locura. Sin embargo, predicando el mensaje del Evangelio, Dios atrae efectivamente a los que le pertenecen. Y por eso predicamos. La única manera que alguien pueda entender y creer en el mensaje es por un milagro divino. La única manera que puedan entender el mensaje del Evangelio, la única manera que puedan creer al mensaje del Evangelio es si Dios hace un milagro. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está lo que estoy diciendo? Fíjense lo que dice Lucas en el capítulo número 24, versículo número 44 y 45. Y Jesús les dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense en lo que agrega Lucas. Entonces
les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios, nuestro Señor Jesús, le abrió el entendimiento. Y ellos comprenden las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que entendiese, para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. ¿Quién fue el que abrió el corazón de Lidia? Fue Dios. Y solamente así es que Lidia creyó al mensaje. Aún más, Filipenses capítulo 1, versículo 29, miren lo que dice: porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido, hermanos, que creamos en Él. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted entendió el mensaje del Evangelio? ¿Usted comprendió sus implicaciones? ¿Sus demandas? ¿Usted entendió el mensaje del Evangelio? Aún más, ¿usted creyó el mensaje del Evangelio? Entonces, si pasó todo esto, glorifica al Señor. Eso lo hizo Cristo. Eso no lo pudo haber hecho usted. Eso lo hizo Dios. Efectuó un milagro maravilloso en su corazón para que usted pueda creer en el Señor. Los hombres no pueden entender. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura, pues no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aún más, Pablo en este capítulo número 2 anteriormente dice así: si los príncipes de este siglo hubiesen entendido, nunca hubiesen crucificado al Dios de gloria. No lo hubiesen crucificado. Pero ellos no entendieron. Entonces no nos asombra que estos hombres no hayan entendido las palabras de Jesús. Esto nos lleva a la segunda columna. El verdadero sentido de las palabras de Jesús. ¿Cuál es el verdadero sentido de las palabras que Jesús estaba dando? Ellos habían entendido que Jesús había hablado del templo físico. Fíjense, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Cuando Israel fue llevada en cautiverio por los babilonios, Babilonia entró junto con Nabucodonosor a la cabeza, destruyó a Jerusalén completamente. Nosotros hemos leído el miércoles pasado una porción del libro de Lamentaciones. La ciudad quedó devastada y el templo quedó destruido. 70 años después, cuando vuelven del exilio, Zorobabel, Esdras, Nehemías comienzan la reconstrucción del templo. Pero Herodes el Grande comenzó en el 20 antes de Cristo la reconstrucción del templo, que no terminó sino hasta fines del 69 después de Cristo. O sea, Cristo murió, resucitó, la iglesia se fundó y todavía el templo no había terminado su reconstrucción. Por eso un comentarista sugiere que la mejor traducción del versículo número 20 es de la siguiente: hacia ahora, 46 años que se está construyendo el templo. O sea, el templo ni siquiera se terminó en 46 años. Y tú en 3 días lo derrumbas y lo levantas. Era un absurdo para ellos. Sin embargo, como ya sabemos, Cristo no hablaba de ese templo físico. Aunque en otro momento Cristo predijo la destrucción del templo. En Mateo 24, los discípulos estaban admirados. El templo era maravilloso, de una arquitectura sin igual. Le dijeron a Jesús: qué hermoso que es el templo. Y el Señor le dice: ¿ven esto? No quedará piedra sobre piedra. Y los romanos destruyeron todo el templo de Israel. Jesús se refería al cuerpo, al templo de su cuerpo. Nos dice Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor le estaba diciendo: ¿quieren una señal que Jesús es Dios?
¿Quieren una verdadera señal que no puedan argumentar absolutamente nada? Yo voy a morir y voy a volver a tomar mi vida. Él va a decir más adelante, nos lo va a contar Juan, que Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, la señal más fuerte y clara que reina sobre la vida es la resurrección de Cristo. Sin embargo, como solo era un pretexto de estos judíos para no creer en Jesús y para continuar en sus pecados, ellos no creyeron a esta señal. Es más, ellos usaron estas palabras de Jesús en su contra. ¿Se acuerdan? En el juicio, en el Sanedrín de Cristo, ¿qué fueron lo que los testigos decían acerca de Jesús? Él ha dicho que va a destruir el templo y en 3 días lo va a edificar. Aún más, estas palabras de Cristo fueron como burla en el día de su crucifixión. Los hombres le decían cuando Cristo estaba en la cruz y ellos estaban ahí al pie, le decían, tú que en 3 días destruyes el templo y lo levanta, bájate de la cruz. Lo usaron como burla. Sin embargo, Cristo resucitó entre los muertos. Pero ellos aún no creyeron en Él. Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Y esa es una gran señal. Ahora, nuestra tercera columna, el peso de esta señal. Fíjense lo que dice el versículo número 22. Sus discípulos creyeron a las Escrituras. Y las palabras que Jesús había dicho. ¿Ven cómo, hermanos, Juan vuelve a caer en lo mismo continuamente? Esto no es nuevo, esto es algo que ya lo hemos visto. ¿Quiénes son los beneficiarios completamente de esta señal? ¿Quiénes se beneficiaron de esta señal que Jesús acaba de presentar? Sus discípulos. Los judíos no sacaron ningún provecho hasta el día de hoy de esas palabras, de esa señal de Jesús. Esta es la reina de todas las señales. Es la mayor entre todas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la fe evangélica, toda nuestra esperanza se apoya únicamente en la resurrección de Cristo. Hermano, toda la iglesia, todo está apoyado solo sobre la columna de la resurrección de Cristo. Destruyan la resurrección y entonces van a destruir completamente la fe cristiana. Destruyan eso y la fe cristiana entonces será destruida. Pero hermanos, hace 2000 años que Cristo resucitó. Y hace 2000 años que quieren decir que Cristo no resucitó entre los muertos y hasta el día de hoy no encontraron su cuerpo. Hasta el día de hoy no pueden ir en contra de la resurrección. Cristo eficazmente, verdaderamente murió en esa cruz y verdaderamente se levantó de entre los muertos. Su fe, por lo tanto, debe estar anclada a la resurrección. Debe estar firme ahí. Hermano, mire al resucitado todos los días, en todo momento, y usted no va a desfallecer jamás. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o los que murieron en Cristo perecieron. Y fíjense lo que va a decir Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. Si Cristo no resucitó, todo esto, hermano, se cae abajo. Todo esto es un absurdo. Usted está perdiendo el tiempo acá y yo estoy perdiendo el tiempo acá. Podíamos estar tranquilamente acostados, bien tapaditos, mirando una película. Pero Cristo resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Hermanos, usted no puede decirme que es cristiano porque Cristo lo sanó. No puede apoyar su fe en una señal como esa. Porque, ¿y qué si mañana Dios lo enferma? ¿Seguirá usted siendo cristiano?
No puede decirme que es cristiano porque Dios lo prosperó, porque se lo sacó de la miseria monetaria o otras cosas. Porque si mañana Dios le quita todo como se lo sacó a Job, ¿usted seguirá siendo cristiano? Usted no puede decirme que es cristiano porque sintió alguna cosa. ¿Y si mañana no siente nada? ¿Qué va a pasar? Hay personas con las que están quedadas, que dejaron de ir a la iglesia y le digo, hermano, amigo, tenés que volver, tenés que ir. ¿Y saben lo que me dicen? No, es que voy y no siento lo mismo. Y es por tu sentimiento que vas a dejar a Dios. Entonces nunca fuiste un verdadero cristiano. Nunca confesaste verdaderamente a Cristo. Su fe debe estar anclada en Cristo porque Él resucitó de entre los muertos. Hermanos, que la resurrección sea el motor de su fe. Que la resurrección sea la energía de su vida cristiana. Que la resurrección sea la motivación de su peregrinar. Y le vuelvo a decir, no perecerá jamás. Usted se sentirá desanimado mañana. Usted perderá las fuerzas mañana. Pero mira el que resucitó entre los muertos. Y hermanos, es una esperanza firme y constante. Veamos entonces la tercera característica que presenta Juan sobre la divinidad de Cristo. Y ya vamos a terminar. Versículo número 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos los hombres. Veamos entonces, en tercer lugar, su conocimiento absoluto de todas las cosas. La estadía de Jesús parece que trajo buen éxito en Jerusalén, ¿no? El evangelista nos dice, muchos creyeron en Él. Había mucha gente y ahora estaban creyendo en Cristo. Parece que trajo un buen éxito al ministerio de Jesús. Sin embargo, esta palabra señal que usa el escritor no se está refiriendo a la señal de haber purificado el templo. Específicamente esta señal debe ser entendida posiblemente por sanidades, por echar fuera demonios. Jesús estaba haciendo eso. Y las personas que estaban ahí se conmovieron y emocionaron al punto de confesarse creyentes. Cristo estaba agarrando a muchos enfermos ahí y les estaba dando sanidad. Otros estaban endemoniados y el Señor expulsaba a los demonios. Y ellos veían eso y entonces decía, creemos en Él. Algunos registros, hermanos, dicen que en la fiesta de la Pascua había casi 3 millones de personas. Era un número grande, muy grande. Y Jesús había hecho milagros. Juan no lo dice, pero había hecho muchas señales. Y estas personas habían creído por las señales. Ahora, en 3 millones de personas, ¿cuántos habrán creído en Cristo? ¿Cuántos? Bueno, por el resto de la narración de Juan nosotros podemos observar que era un número grande. Era un número de miles y de miles y de miles de personas que habían creído en Jesús. Sin embargo, Jesús no les cree. Miren lo que dice un autor. La palabra creyeron en Juan capítulo 2, versículo 23, que se refieren a que estos hombres creyeron en Jesús y se fiaban, que está en Juan capítulo 2, versículo 24, que dice en nuestra Biblia, Jesús no se fiaba de ello, son traducciones de la misma palabra griega. ¿Qué significa esto? Que muchos creían en Jesús, pero Él no creía en ellos. Eran creyentes no salvos, dice este autor. Una cosa es responder a un milagro y otra muy diferente, entregarse a Jesucristo y permanecer en Él. Es algo muy diferente. John MacArthur dice, Él no tenía fe en la fe de ellos. Y me encantó esa frase. Jesús no tenía fe en la fe que ellos estaban profesando. El éxtasis, hermanos,
el entusiasmo parecían verdaderos, parecían sinceros, parecían fieles. Ellos estaban creyendo en Cristo. Ellos estaban profesando creer en Jesús. Pero Jesús no les creía. Jesús no les tenía fe en la fe que ellos estaban profesando. Hermanos, esos hombres no creían en Cristo por ser el Cordero de Dios. Estos hombres no creían en Cristo porque Él era su rey y ellos ahora se entregarían obedientemente a su gobierno. Ellos se manifestaron creyentes porque Jesús hacía milagros y les proporcionaba un beneficio. Era un beneficio. Estaban enfermos y ahora estaban sanos. Estaban poseídos por demonios y ahora estaban libres. Estaban hambrientos y ahora tenían comida. Cristo les estaba proveyendo un beneficio y por eso ellos creían en Él. Pero enseguida que Cristo los llamó al arrepentimiento, enseguida que Cristo denunció sus pecados y puso como condición para entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo, morir a ellos mismos, estos hombres se mostraron llenos de duda, llenos de violencia y de maldad, al punto de gritar delante de Pilato: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Los mismos que habían creído en Él. Mis hermanos, vuelvo a decirles prácticamente lo que les he dicho. Mostrarse creyentes en Cristo por alguna experiencia externa, inclusive alguna señal, puede ser un milagro, puede ser una respuesta a las oraciones, no nos asegura que hemos creído fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Dice un autor, en todo el libro de Juan, deja en claro que para que las personas sean salvas se requiere más que creer en milagros. Se requiere mucho más. Este pasaje nos muestra la diferencia entre una fe natural y una fe que nace de un corazón nuevo. Una fe salvadora. Hay una gran diferencia entre las personas que creen movidos por la emoción, movidos por el frenesí, y entre aquellos que experimentan fe salvadora. Por eso, hermanos, no podemos declarar salvos a las personas por emociones. No podemos decirle a las personas que están llorando: aceptá a Cristo, aceptá a Cristo. No podemos forzarlos a hacer una oración. No podemos decir: ¿sabes qué? Haz una oración conmigo. Repetí: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. O inclusive ir por todos lados y decirle: ¿querés aceptar a Jesús? Hermanos, jamás esa pregunta está hecha en el Nuevo Testamento. Nunca. Los pecadores eran los que decían: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Después de una predicación. Ellos entendían completamente la condición de la salvación. Y sabían que estaban en pecados y ofendían a Dios. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Hermanos, por eso nosotros no podemos predicar en la plaza y decir: aquellos que quieran aceptar a Jesús, acérquense. No, aquel que Dios le abra el corazón para que entienda el mensaje de Cristo, se va a acercar. Y va a decir: no sé qué pasó, no sé qué me está pasando, pero yo sé que he pecado contra Dios y necesito de ese sacrificio. Hermanos, no nos preocupemos por el resto. Prediquemos fielmente el Evangelio. Prediquemos a Cristo y dejemos que el Dios soberano abra el corazón. Dejemos que el Dios soberano dé nueva vida para salvación. Les coloque fe salvadora y ellos van a venir. Simplemente hagamos eso. Hay muchas personas que profesan fe solo por emoción, por alguna cosa en particular, que no está centrado en el carácter de Dios y en la cruz. Puede ser, hermano, que la fe de esa persona sea falsa. Si está centrada en la emoción, si está centrada en una experiencia. ¿Por qué crees en Cristo? Porque Dios me sanó. ¿Por qué crees en Cristo? No sé, yo estaba mal, angustiado, triste y de repente fui a la iglesia, me sentí bien y creo en Dios. No, eso no puede ser tu fe.
¿Por qué crees en Cristo? Porque Él es Dios. Porque Él murió en esa cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Entonces creo en eso. Porque cuando venga alguna adversidad, si nuestra fe está fundada en la emoción y en las experiencias, cuando venga un conflicto dentro de la iglesia, porque hermano, va a haber conflicto dentro de la iglesia. En algún momento la cara de alguno de los hermanos no le va a gustar. En algún momento alguien le va a decir algo de manera ofensiva. Y cuando vengan esos conflictos y su fe está basada en las emociones, hermano, usted deja completamente al Señor. Si usted experimenta un disgusto, si alguna mala noticia se presenta en su vida, pierde el trabajo, tiene problemas en su familia, entonces ya Cristo no les apetece más. ¿Por qué? Porque dejaron de recibir un beneficio de Él. Cuando vienen los problemas y no se sienten beneficiados, dejan a Cristo. Sin embargo, hermanos, como yo siempre les recuerdo esa alabanza, que es muy fuerte, pero que dice, y si me matas, tú eres bueno. Y si me arruinas, Dios, yo te bendigo y cantaré y alabaré tu nombre. ¿Qué dice Habacuc después de que entiende, cuestiona a Dios? Dios le dice, me estás cuestionando, encima los caldeos van a venir y van a saquear todo. Y él entonces dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya frutos, aunque los corrales no den mantenimiento, con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi fe no está fundada y firme en mis emociones, sino en aquel que vino a la tierra, se encarnó, vivió perfectamente, murió en esa cruz y resucitó. En Él están puestos mis ojos. Pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Pongan sus ojos en Cristo, hermanos, y nunca, jamás ustedes caerán. Nunca. Oramos al Señor. Padre,